Durante siglos, la humanidad ha temido la noche. En ella ha proyectado sus sombras, sus culpas, sus temores más íntimos. La noche, para muchos, ha sido el símbolo de lo desconocido, de lo que escapa al control, del misterio inquietante del alma cuando se apagan las luces del mundo. Pero la noche, en realidad, no es una amenaza. No es un vacío. No es ausencia. La noche es un laboratorio espiritual. Es una sala silenciosa donde el alma, libre de las máscaras del día, entra en contacto con las regiones más profundas de su ser. Y cuando se la entiende así, cuando se la honra y se la prepara con conciencia, la noche se convierte en un puente luminoso hacia lo divino. Este libro nace de una certeza: el sueño no es una función biológica cualquiera, sino un espacio metafísico de creación, comunicación y revelación. Lo que piensas antes de dormir se convierte en semilla. Lo que sientes mientras te entregas al descanso alimenta esa semilla. Y lo que recibes al despertar, si sabes observar, si sabes interpretar, puede ser una instrucción precisa para tu vida. No hay necesidad de ser místico ni vidente. No necesitas dones especiales ni experiencias extraordinarias. Solo necesitas una decisión consciente, poner tu noche al servicio del espíritu. Y eso está al alcance de cualquiera. Este libro no es una teoría sobre los sueños. Es una guía práctica, espiritual y concreta para transformar el descanso nocturno en una herramienta de sanación, claridad y dirección. Cada capítulo despliega un aspecto de esta práctica, basado en la palabra, en la experiencia de almas sinceras y en el principio eterno de que Dios no duerme, y que su voz puede hablarte incluso cuando tus ojos están cerrados. Si cada día lleva su propio afán, cada noche puede traer su propia solución. Aquí aprenderás cómo. Aquí comenzarás a ver, con ojos nuevos, que mientras el cuerpo duerme, el alma trabaja, que mientras la mente consciente descansa, el Cristo interno guía, y que cada amanecer puede convertirse en el cumplimiento amoroso de una visión sembrada en silencio. Este no es un libro sobre dormir. Es un libro sobre despertar. El puente de los sueños, de la mente subconsciente al mundo visible. Basado en las enseñanzas de Matt Fox. Editado y publicado por Decretos Poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1: El umbral del sueño. Toda experiencia humana contiene una clave espiritual si se la contempla con la visión del Cristo interno. Incluso el sueño, ese fenómeno cotidiano y aparentemente banal, guarda en sí uno de los secretos mayores del alma. La noche no es un simple paréntesis biológico, ni el sueño una desconexión pasiva. En realidad, el sueño es un umbral. Es una puerta que comunica el plano consciente con los planos más profundos de la mente. Y en ese cruce, cada ser humano entra en contacto con la causa. La Biblia lo insinúa claramente cuando dice en Mateo 6:6, tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esa puerta cerrada representa el pasaje entre la mente superficial y la profundidad divina del subconsciente. Orar es cerrar la puerta a la apariencia externa para sumergirse en la verdad. Y dormir, si se lo prepara con pensamiento correcto, puede ser también un acto de oración silenciosa. El estado hipnagógico, que es esa transición entre la vigilia y el sueño profundo, tiene una cualidad única. Se aflojan las barreras de la lógica rígida y se abre un campo de sensibilidad extraordinaria. En ese estado, la mente consciente comienza a soltar el control, y la mente subjetiva, también llamada subconsciente, toma el mando. Lo notable es que en ese instante se pueden sembrar ideas que, durante el día, serían rechazadas por la duda o la crítica. Esa es la primera gran enseñanza de este capítulo, que el momento de quedarse dormido es uno de los más poderosos del día, porque es el instante de siembra. El subconsciente no tiene voluntad propia. Es una tierra fértil. Recibe lo que le das y lo reproduce en forma de experiencia. Por eso, si antes de dormir alimentas tu mente con miedo, resentimiento o preocupación,
estarás plantando las mismas semillas que luego germinarán como ansiedad, conflictos o escasez. En cambio, si colocas en esa tierra ideas de verdad, de amor, de paz, entonces el sueño se transforma en un campo de milagros silenciosos. ¿Quién eres tú en ese umbral? Eres un sembrador. Y lo que plantes al acostarte, lo cosecharás al despertar. Por eso, la preparación para el sueño debe ser tan rigurosa y reverente como la oración. Muchos de mis oyentes, en Nueva York, durante los años más duros de la depresión económica, me consultaban preocupados por el insomnio o los sueños agitados. Yo les decía, lo que te quita el sueño no es la dificultad, sino tu forma de pensarla. Cambia tu pensamiento antes de dormir y cambiará tu descanso. Para entender esto es vital conocer cómo funciona la mente humana. La mente se compone de dos planos, la mente consciente, que observa, razona y decide, y la mente subconsciente, que registra, almacena y ejecuta. Esta última no discute ni analiza, simplemente obedece. Si tu pensamiento consciente es persistente, claro y emotivamente cargado, desciende al subconsciente, que lo acepta como una orden y empieza a trabajar en consecuencia, aun mientras duermes. Esa es la función de la oración científica, no es súplica, no es un pedido temeroso a un Dios lejano. Es una afirmación firme de una verdad espiritual. Y cuando esa afirmación se realiza justo antes de dormir, el efecto es doble. Primero, tranquiliza la mente consciente. Segundo, programa al subconsciente para que actúe durante la noche. Este es el momento de hablar de la reverencia que merece la hora de dormir. Muchas personas se acuestan después de haber llenado su mente con discusiones, noticias catastróficas o distracciones mundanas. Se entregan al sueño como quien arroja una carta sin dirección al correo. No preparan su aposento mental. No limpian su conciencia. No encienden la lámpara de la fe. Pero tú que lees estas líneas, estás llamado a hacer algo distinto. Estás llamado a entrar en la noche como el sacerdote que entra en el santuario. Con respeto. Con propósito. Con orden. ¿Qué significa preparar la mente? En primer lugar, soltar el día. Eso se hace perdonando. No te lleves al sueño ningún juicio. No duermas con odio, ni siquiera con disgusto. Aunque no comprendas todo lo que ocurrió durante la jornada, libéralo. Repite mentalmente, suelto y bendigo este día. Lo entrego a la inteligencia divina. Yo no gobierno el mundo. Dios lo hace, y lo hace bien. Esa afirmación simple y sentida abre el portal de la paz. En segundo lugar, es imprescindible afirmar la verdad antes de entrar al sueño. No basta con vaciar la mente de preocupación, hay que llenarla de principios eternos. Uno de los mejores modos de hacerlo es usando un versículo bíblico como clave mental. Por ejemplo, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4, 8. Repite esta verdad lentamente, con sentido, hasta que se imprima en tu alma. En tercer lugar, agradece. El agradecimiento es el sello de la oración efectiva. Cuando das gracias antes de recibir, estás diciendo al subconsciente que ya has recibido. Esto activa la ley de correspondencia, y lo que afirmen tus pensamientos comenzará a manifestarse como experiencia. Agradece por el descanso, por el mensaje que vendrá en sueños, por la guía que recibirás al despertar. La noche es un laboratorio espiritual. Y como todo laboratorio, requiere higiene, concentración y propósito. No es necesario analizar cada sueño. No es sabio interpretar con superstición. Pero sí es esencial reconocer que todo sueño contiene, si se le pregunta con fe y humildad, una enseñanza útil. Incluso el sueño más desconcertante puede ser una parábola que encierra una clave de transformación. ¿Y qué hacer si no se recuerda el sueño? Aún así, la mente habrá trabajado. Lo importante no es tener una visión gloriosa cada noche, sino estar dispuesto a recibirla. La disposición, más que la expectativa, es lo que convierte a la mente en un canal receptivo. Por tanto, al cerrar los ojos esta noche, no te marches como quien apaga la luz por costumbre. Ve al descanso como quien cruza un puente hacia lo sagrado.
recuerda que el Cristo interno no duerme. Él trabaja en ti mientras descansas. Él sana mientras tú callas. Él guía mientras tú flotas en el río del sueño. Cuando despiertes, habrás cruzado el umbral. Y si te preparaste bien, no volverás vacío. Oración para el umbral del sueño. Cristo de mi mente, guía de mi noche, me entrego al descanso en tu luz. Suelto este día. Bendigo a todos. Me cubro con la verdad. Recibo tu enseñanza con alegría. Gracias porque ya está hecho. Amén. Capítulo 2. La llave de la imaginación dormida. La imaginación no es una fantasía infantil ni un simple adorno del pensamiento. Es, en realidad, la herramienta más poderosa que Dios ha colocado en manos del ser humano para modelar su mundo. La imaginación es el molde invisible donde se vacían las substancias del alma, que luego tomarán forma como experiencias. Toda manifestación, sea un logro, una sanación o un cambio de rumbo, comienza como una imagen mental sostenida con convicción. Pero hay momentos del día en que esa imagen penetra con mayor rapidez en los niveles profundos de la mente. Y uno de esos momentos privilegiados es justo antes de dormir. En la etapa que precede al sueño, la mente racional empieza a debilitar su vigilancia. El crítico interior, esa voz que duda, juzga o censura, pierde fuerza. Entonces, la imaginación puede operar sin interferencias. Es como si se abrieran las esclusas que separan el pensamiento consciente del gran océano subconsciente. Por eso he llamado a este instante la llave de la imaginación dormida. Es la llave que abre el tesoro. Y quien aprende a usarla con conocimiento puede transformar radicalmente su vida. Durante el día, muchas personas intentan visualizar cambios en su situación, pero no obtienen resultados porque su mente está saturada de estímulos, tensiones y resistencia lógica. El sí, pero aparece con fuerza. Sí, quiero mejorar, pero no sé cómo. Sí, deseo sanar, pero el diagnóstico es negativo. Sí, aspiro a ese empleo, pero no tengo contactos. Estas ideas contradictorias neutralizan el poder creador. La noche, en cambio, ofrece una ventana sin tales obstáculos. Justo antes de dormir, cuando el cuerpo empieza a relajarse y los sentidos externos se apagan, se produce un silencio mental que permite sembrar imágenes sin oposición. La práctica que aquí enseño consiste en formular una imagen semilla. Esta imagen es un cuadro sencillo, claro y positivo de lo que deseas experimentar, expresado como si ya fuese una realidad presente. No se trata de elaborar una fantasía larga ni compleja. Basta una escena breve, cargada de emoción y significado, que resuma el estado deseado. Por ejemplo, si buscas salud, puedes imaginarte caminando con agilidad por un parque, respirando con facilidad, sintiendo alegría. Si deseas armonía familiar, puedes verte sentado a la mesa con tus seres queridos, en paz, compartiendo una comida sencilla con sonrisas sinceras. Si anhelas una solución financiera, puedes imaginar el gesto de abrir un sobre con una carta que trae buenas noticias, o ver la cifra exacta ya depositada en tu cuenta. No se trata de manipular la forma externa del resultado, sino de sembrar la vibración interna del bien que deseas. El subconsciente no responde a tecnicismos ni a fórmulas rígidas. Responde a imágenes cargadas de sentimiento. La imagen debe ser sentida como verdadera. No se trata de ver algo con los ojos cerrados, sino de experimentarlo como si ya fuera un hecho en tu interior. Si no logras ver con claridad, no te preocupes, sentir con claridad es aún más poderoso. El mejor momento para implantar esta imagen es cuando ya estás acostado, con los ojos cerrados, justo antes de que el sueño te envuelva. En ese instante, haz a un lado los asuntos del día. Respira con tranquilidad. Repite una afirmación sencilla como, estoy en manos de Dios. Todo está bien. Luego, deja que esa imagen semilla surja y se instale en tu mente. No la empujes. No la analices. No la juzgues. Solo obsérvala y siéntela. Permanece en ella unos minutos, y luego entrégate al sueño con la certeza de que la semilla ha sido plantada. Este acto, repetido noche tras noche, tiene un efecto acumulativo.
el subconsciente empieza a trabajar en función de esa imagen. Mueve energías, inspira acciones, atrae circunstancias. Esto no es magia ni sugestión. Es ley. Es la ley de mentalismo que enseña que todo lo visible es efecto de lo invisible, y que la mente es el punto de origen de toda experiencia. He visto a cientos de personas transformar su vida aplicando esta enseñanza. Recuerdo el caso de una mujer que, durante meses, se sintió atrapada en un empleo monótono y mal remunerado. Cada noche, antes de dormir, imaginaba que saludaba con gratitud a un nuevo grupo de personas en una oficina luminosa. Sentía el gozo de un trabajo útil y la dignidad de una retribución justa. A los 40 días, sin haber hecho una sola gestión aparente, recibió una oferta inesperada de parte de una amiga de infancia que trabajaba en una empresa en expansión. Ese puesto coincidía exactamente con la imagen que había cultivado. La clave no está en repetir imágenes de forma mecánica, sino en vivenciarlas con fe, sin ansiedad. Cuando se formula una imagen semilla con calma y alegría, se transmite al subconsciente el mensaje de que eso es natural, correcto y posible. Pero si lo haces con urgencia o con desesperación, estás sembrando una idea de carencia, y el resultado será contradictorio. Hay un pasaje del Génesis que resume esta verdad. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Génesis 1:26. ¿Y qué significa eso? Que el ser humano ha sido dotado de la capacidad creadora de Dios, y esa capacidad se expresa principalmente a través de la imagen mental. Crear una imagen interna es el primer paso para toda creación externa. Todo lo que ves a tu alrededor, la silla en que te sientas, la casa en que habitas, el libro que sostienes, fue antes una imagen en la mente de alguien. Nada se hace sin una imagen previa. Nada se sostiene sin una imagen sostenida. Por eso, el dominio de la imaginación es una tarea espiritual. No se trata de soñar por soñar, sino de usar el sueño como canal de revelación. El Cristo interno se expresa muchas veces por medio de imágenes. Las parábolas que Jesús enseñó son formas simbólicas para comunicar verdades eternas. De igual modo, las imágenes semilla que introduces al dormir son parábolas que el subconsciente interpreta y realiza. Cada imagen es una oración visual. Cada escena mental es una afirmación silenciosa. Pero debes tener cuidado de lo que imaginas en los minutos previos al sueño. Si ves noticias negativas, si discutes, si repasas conflictos, estás sembrando imágenes de temor o discordia. Y eso es lo que crecerá en tu vida. Por tanto, haz un pacto contigo mismo, que los últimos 5 minutos antes de dormir estarán consagrados a la verdad. Cierra el día con belleza. Elige una imagen que afirme lo bueno. Si no sabes qué imaginar, ve a Jesús. Ve su figura luminosa caminando contigo, bendiciendo tu camino, guiando tus decisiones. Esa es la imagen suprema, la que contiene todas las bendiciones. La noche es tierra fértil. La imaginación es la semilla. El sueño es el silencio que permite que la vida actúe. Usa esta llave con sabiduría y transformarás tu destino. Oración para sembrar imágenes antes de dormir. Padre, te entrego mi mente. Todo pensamiento que no provenga de ti, lo suelto ahora. Planto en mi alma la imagen de tu bien. Veo salud. Veo paz. Veo tu amor manifestado en mi vida. Gracias porque esta imagen ya está viva en ti. Amén. Capítulo 3. El Cristo en el sueño. Existe en cada alma humana una voz. No es una voz física, no vibra en el aire ni se forma con cuerdas vocales. Es una voz interior, silenciosa pero clara, que no viene de fuera sino de dentro. Y aunque no siempre se le reconoce a primera vista, ella nunca se ausenta. A esa voz la Biblia la llama el Verbo. Los profetas la oían como un silbo apacible y delicado. Jesús la obedecía con plena naturalidad, porque era uno con ella. Tú también la conoces, aunque quizás no por ese nombre. Es esa certeza súbita que a veces te ha guiado a tomar una decisión acertada, ese impulso noble que te movió a perdonar cuando no tenías fuerzas humanas, esa imagen luminosa que te visitó en un sueño justo cuando más lo necesitabas. Esa voz es el Cristo interno.
El Cristo no es un personaje externo, ni un maestro lejano que vivió hace siglos. Es el principio divino de sabiduría y amor que vive en lo más profundo de tu ser. Es la presencia de Dios individualizada en ti. Y una de las formas más eficaces en que esa presencia se comunica contigo es a través del sueño. Mientras la mente lógica se apaga y las defensas se debilitan, el Cristo encuentra un canal libre para hablar. Pero no lo hace con palabras racionales. Lo hace con símbolos. Lo hace en imágenes. Lo hace en parábolas oníricas que, si se descifran con humildad, pueden transformar por completo tu orientación emocional. Cuando sueñas, estás inmerso en tu propio mundo mental. Todo lo que aparece en el sueño, personas, lugares, animales, gestos, luces, son expresiones simbólicas de tu estado interior. Si aparece un niño, puede representar una idea nueva que aún no has desarrollado. Si sueñas con una casa en desorden, puede ser reflejo de una mente confusa. Si ves un camino angosto y difícil de recorrer, eso revela cómo percibes tu avance espiritual. Nada es literal. Todo es símbolo. Y cuando en medio de ese paisaje aparece la figura de Jesús, debes saber que has recibido una visita del Cristo en ti. No importa si el rostro es borroso, si la túnica es distinta de la que viste en los cuadros, si no pronuncia palabras. Su sola presencia en el sueño indica que tu alma está siendo guiada. Y lo esencial no es el aspecto visual, sino el impacto emocional que deja en ti. La prueba de que un sueño es de origen espiritual es que te deja en paz. No te llena de temor ni te impulsa a actuar con precipitación. Al contrario, te ordena internamente, te aclara el sentir, te da una nueva perspectiva. Cuando el Cristo se manifiesta en el sueño, puede hacerlo como un guía que te señala un camino, como un sanador que te toca y te alivia, o como un testigo silencioso que observa sin juzgar. Recuerdo el testimonio de un hombre que asistía regularmente a nuestras reuniones en Nueva York. Aquel buen hombre, agobiado por un proceso judicial injusto, había caído en una noche oscura del alma. Me relató que, una madrugada, soñó que caminaba por un sendero solitario, cubierto de niebla, y al final del camino había una figura sentada junto al fuego. Era Jesús. No le habló, no lo tocó, pero al mirarlo, el sueño cambió, la niebla desapareció, el fuego se convirtió en luz blanca, y el camino se abrió en una pradera tranquila. Al despertar, aquel hombre dijo sentirse renovado. Al día siguiente, sus pensamientos fueron distintos. Su conducta en el juicio fue serena y firme. No buscó venganza. No se defendió con agresión. Pocos días después, su situación cambió inesperadamente y el proceso se resolvió a su favor. El sueño no le dio una instrucción concreta. Le dio algo mejor, la certeza de que no estaba solo. Este es el papel del Cristo en el sueño, no sustituir tu discernimiento, sino elevar tu conciencia para que veas con más claridad. Él no viene a hacer lo que tú debes hacer, sino a recordarte que tienes dentro de ti el poder para hacerlo. A veces se presenta en forma directa. Otras veces se disfraza en símbolos, una paloma, una voz sin rostro, una figura de luz, un anciano sabio, un niño que ríe. Lo importante es que el símbolo deja una huella emocional clara, paz, certeza, comprensión. Y esa huella debe ser el criterio para discernir su origen. Por ello, no es necesario obsesionarse con interpretar cada detalle del sueño. No debes caer en la trampa de buscar significados literales o supersticiosos. No hay fórmulas mágicas ni diccionarios universales. Cada símbolo tiene valor dentro del contexto personal del soñante. El fuego puede ser para uno señal de destrucción y para otro anuncio de renovación. Lo esencial es cómo te sentiste durante el sueño. ¿Qué cambió en ti al despertar? ¿Qué idea te quedó grabada? ¿Qué actitud se volvió más fácil después de soñar eso? Es también frecuente que el Cristo se manifieste como corrector del rumbo emocional. Muchas veces me han contado sueños en los que alguien sentía rencor, miedo o angustia, y en medio del sueño aparecía una figura que, con una frase, un gesto o una simple presencia, desmontaba todo ese peso interior. Esos sueños no vienen del azar ni del subconsciente mecánico. Vienen del nivel más alto del alma. Son intervenciones del Cristo. Cuando el alma está dispuesta a soltar su drama,
el Cristo aparece. No necesita ser invocado con palabras. Basta que haya disposición sincera a soltar el error. Por eso enseño que, antes de dormir, además de sembrar una imagen positiva como vimos en el capítulo anterior, puedes también abrir un espacio para que el Cristo te hable. No le pidas favores. No le ruegues. Solo dile con tu mente, estoy dispuesto a escuchar. Corrige mi percepción. Muéstrame lo que debo saber. Luego suelta la expectativa. Duerme en paz. El mensaje vendrá, ya sea en forma de sueño, de emoción matinal, de intuición repentina al despertar o de un cambio espontáneo en tu actitud. El Cristo no está limitado al plano onírico. Pero muchas veces el sueño es el único momento en que tu mente se calla lo suficiente como para oírlo. La oración de vigilia prepara el campo. El sueño recoge la siembra. Y el Cristo, que es el maestro de todo este proceso, siempre está presente. No hay noche sin guía. No hay alma sin acceso a su verdad. Lo único que falta muchas veces es la atención y la humildad para recibirla. Haz, entonces, del sueño un acto de comunión. Reconoce que cada noche puedes recibir instrucciones, correcciones o consuelos del Cristo interno. No lo esperes con temor. No lo esperes con ansiedad. Espera con fe. No exijas manifestaciones espectaculares. Lo auténtico suele venir envuelto en sencillez. Un gesto. Una frase. Una imagen. Y la certeza íntima de que algo en ti ha sido sanado. Oración para invocar al Cristo en el sueño. Cristo que habitas en mi mente, te doy permiso para mostrarme lo que mi alma necesita. Si debo ver, muéstrame. Si debo soltar, ayúdame. Si debo cambiar, oriéntame. Mi sueño está en tus manos. Gracias porque me instruyes en lo profundo. Amén. Capítulo 4. Oración científica antes de dormir. La oración no es un rito ni una súplica. No es un intento desesperado por convencer a un Dios lejano. Es una operación mental exacta, una aplicación consciente de las leyes espirituales del universo. Cuando se comprende esto, la vida cambia. Y cuando se aplica esta verdad en el momento del descanso nocturno, se libera una corriente de poder que puede corregir, armonizar y renovar todos los aspectos de la existencia. La mente humana funciona por hábito y repetición. Cada noche, antes de dormir, la mayoría de las personas repiten conscientemente las mismas emociones, las mismas preocupaciones, los mismos pensamientos que dominaron su día. Esa repetición instala en el subconsciente una pauta que se convierte en el plano invisible de sus experiencias. Si te acuestas pensando en miedo, te levantarás con ansiedad. Si te duermes repasando agravios, despertarás predispuesto al conflicto. Pero si aplicas una oración científica, ordenada, sentida, basada en principio, justo antes del sueño, estás sembrando un patrón de armonía que obrará durante la noche. El procedimiento consta de 3 pasos esenciales: limpieza mental, afirmación bíblica condensada y cierre de gratitud. Esta fórmula no depende del estado de ánimo. No necesita emoción extrema. Solo requiere voluntad firme, intención clara y continuidad. El efecto acumulativo es inevitable. 1. Limpieza mental. Antes de cualquier afirmación, la mente debe ser liberada de residuos del día. No se trata de analizar, ni de justificar, ni de reconstruir mentalmente lo ocurrido. Se trata de soltar. Este acto no es emocional, sino voluntario. Para ello, basta con sentarte o recostarte en posición tranquila, cerrar los ojos y decir mentalmente con determinación: suelto este día. Suelto todo pensamiento que no provenga de Dios. Suelto toda imagen de temor, todo recuerdo de error, todo juicio. Nada ni nadie tiene poder sobre mi mente. Solo el principio gobierna. Estoy en paz. Esta declaración debe repetirse varias veces hasta que la tensión se disuelva. No es necesario que comprendas cada palabra en profundidad. Lo esencial es que afirmes tu dominio. Recuerda que el subconsciente no distingue entre lo que es verdadero y lo que tú crees verdadero.
Por tanto, suéltalo todo. Liber 2. Reafirmación bíblica condensada. La mente no puede quedar vacía. Una vez que ha sido limpiada, debe ser ocupada con verdad. Esta es la etapa más potente. Aquí introduces una afirmación corta, basada en la Escritura, que contenga la esencia del estado que deseas establecer. No se trata de una fórmula mágica, sino de un principio activo. Algunos ejemplos que uso y enseño con eficacia son: Dios es mi pastor, nada me faltará. El Señor pelea por mí, y yo estaré tranquilo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Estas afirmaciones deben repetirse con serenidad, como quien imprime una instrucción en una máquina precisa. No es necesario repetir muchas. Una sola, bien sentida, es suficiente. Se recomienda elegir una sola por noche y repetirla hasta que se funda con el ritmo de tu respiración. Esta es la siembra. La semilla. 3. Cierre de gratitud. Toda oración debe cerrarse con gratitud. No por cortesía. No por formalidad. Sino porque el agradecimiento es la señal que indica al subconsciente que el bien ya está hecho. Cuando agradeces antes de recibir, estás declarando mentalmente que ya posees. Y eso activa la ley de correspondencia. La gratitud es el sello de la fe. El acto por el cual se fija la idea sembrada. Por eso enseño a cerrar la oración nocturna con estas palabras sencillas y poderosas. Gracias, Dios, porque ya está hecho. Gracias porque tu voluntad es el bien, y yo la acepto. Gracias porque esta noche, mientras duermo, tú ordenas mi mundo. Todo está bien. Este procedimiento puede durar entre 5 y 10 minutos. No más. No menos. No se mide por tiempo, sino por calidad de atención. Una oración dicha en piloto automático, por hábito o con distracción, no surte efecto. No porque Dios no escuche, sino porque la mente no se ha alineado. La oración científica es, ante todo, alineación con principio. Es afinación. Es concordancia mental con la verdad. A mis congregantes en Nueva York les entregaba una fórmula de cierre para cada noche de jueves. Esa fórmula surgió como una respuesta práctica para quienes llegaban a mí llenos de angustia y pedían algo concreto para dormir mejor. La repetimos juntos cada jueves por la noche, al terminar la reunión. Nunca olvidaré la energía que se generaba cuando 2000 personas repetían al unísono, con los ojos cerrados, estas palabras: yo suelto y dejo a Dios. No tengo voluntad propia. Solo deseo que se haga tu voluntad, que es siempre el bien. Cristo en mí dirige mi vida. Esta noche me acuesto en paz y me levanto en gozo. Gracias, Dios. Quien repite esto cada noche no está practicando un ritual. Está aplicando una ley. Está activando el poder creativo del pensamiento dirigido. Está comunicando al subconsciente que su mundo está en manos del Cristo interno. Y esa comunicación, aunque no se vea de inmediato, produce efecto. La noche no es para preocuparse. Es para rendirse a la verdad. Quien entrega su mente a Dios al final del día, está sembrando el día siguiente. Cada noche es una siembra. Cada despertar es una cosecha. Por eso, al cerrar los ojos esta noche, no lo hagas como quien escapa del mundo, sino como quien entra en el santuario. Aplícalo. Y verás. Liturgia breve para usar cada noche, versión completa. Cierro este día con gratitud. Todo está perdonado. Todo está en orden. Nada me falta. Cristo en mí es la luz que guía mi sueño. Suelto toda carga. Me envuelvo en la paz de Dios. Declaro que mi descanso es reparador, mi mente está en silencio y mi alma escucha al Espíritu. Gracias, Dios, porque ya está hecho. Quien adopte este hábito cada noche, está construyendo un canal permanente entre lo visible y lo invisible. Entre la forma y la causa.
entre la mente racional y la inteligencia divina. Y una vez que ese canal se activa, la vida cambia. Sin esfuerzo. Sin lucha. Por ley. Porque Dios nunca duerme. Y mientras tú descansas, Él trabaja. Capítulo 5. La alquimia del sueño inquieto. No todas las noches traen descanso apacible. No todos los sueños son fluidos, coherentes o inspiradores. Muchos, aun aquellos que oran antes de dormir, se despiertan a medianoche sin razón aparente, o atraviesan el sueño con interrupciones constantes, escenas confusas, sensaciones perturbadoras. A este fenómeno algunos lo llaman insomnio, otros lo atribuyen a tensiones acumuladas. Pero desde el punto de vista espiritual, el sueño inquieto no es un enemigo, sino una señal. Y toda señal contiene un mensaje que puede ser usado para el bien si se sabe interpretar correctamente. Lo primero que debe comprenderse es que la mente no se apaga por completo al dormir. El cuerpo descansa, pero la mente continúa activa en sus planos más profundos. En el silencio de la noche, cuando la distracción externa cesa, los residuos del día suben a la superficie. A menudo, el subconsciente aprovecha ese espacio para liberar tensiones, emociones no resueltas, pensamientos no expresados. Ese ruido interior se manifiesta como sueños agitados, despertares repentinos o la imposibilidad de conciliar el sueño por completo. No es un castigo. No es una falla espiritual. Es una oportunidad de limpieza. El subconsciente, al igual que un río que ha sido contenido por largo tiempo, necesita fluir. La diferencia entre quien vive esto con desesperación y quien lo convierte en transformación radica en el uso de la conciencia. Si, en medio de una noche agitada, la persona cae en queja, miedo o impaciencia, solo agrava el problema. Pero si reconoce que está ante una superficie agitada de un lago más profundo, y decide aquietarla con pensamiento dirigido, entonces comienza la alquimia. Porque alquimia no es magia, es transmutación por comprensión. Convertir el plomo de la inquietud en el oro de la serenidad mediante la palabra es una operación espiritual legítima, accesible a todo hijo de Dios. ¿Por qué hace ruido el subconsciente? Porque no ha sido debidamente atendido. Porque durante el día no se le ha dado espacio para expresar lo que ha acumulado. Porque los pensamientos dominantes fueron de temor, crítica, ansiedad o duda. Porque se ha vivido reactivamente, sin tiempo para el silencio interior. Así como el cuerpo avisa con dolor cuando ha sido forzado o ignorado, la mente profunda avisa con agitación cuando ha sido saturada. La solución no es suprimir el síntoma, sino atender su causa. El uso de fármacos o sedantes para forzar el sueño puede callar el síntoma temporalmente, pero nunca resuelve el fondo. Además, introduce una dependencia que debilita la autoridad espiritual del individuo sobre su propio ser. La verdadera solución no es química, sino metafísica. Es la aplicación consciente de la palabra como bálsamo, como ancla, como música de verdad que disuelve el ruido del subconsciente. No importa cuán agitado sea el oleaje mental, una afirmación sostenida con fe puede apaciguarlo. Cuando una persona se despierta en medio de la noche sin motivo físico evidente, debe comprender que ha sido llamada al santuario. No para pensar en sus problemas. No para revivir lo que le preocupa. Sino para afirmar la presencia. Una simple declaración como Dios está aquí, y solo el bien puede manifestarse, puede ser suficiente. Repetirla mentalmente, con serenidad, sin presión, como si se recitara desde el corazón, restablece el orden. Otro recurso eficaz es tomar uno de los salmos y repetirlo lentamente, como una oración viva. El Salmo 23, por ejemplo, es una herramienta poderosa para reinstaurar la calma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No se trata de recitarlo por costumbre, sino de meditar cada palabra como si fuera nueva, como si saliera en ese instante de la mente de Dios hacia la tuya. También puede utilizarse una afirmación corta como ancla del pensamiento. Cristo en mí es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Repetida con ritmo pausado, esta frase actúa como una semilla de luz que disuelve la sombra de la inquietud. No es necesario sentir emoción intensa.
La fe no depende del estado anímico, sino de la firmeza del propósito. Si el insomnio persiste, no luches. No lo conviertas en enemigo. Úsalo como espacio de oración interior. Quédate en la cama. Respira con calma. Repite una sola verdad. Entrégate al silencio. En muchas ocasiones, el alma necesita estar despierta un rato en la noche para recibir algo que solo puede entenderse sin ruido externo. He visto personas recibir inspiración, soluciones, cambios de perspectiva durante un periodo de insomnio que luego se transformó en bendición. También es importante revisar la calidad del día. La noche no es una isla, es la consecuencia del pensamiento sostenido durante las horas previas. Si has llenado tu mente de juicios, agitación o dispersión, no puedes esperar un sueño profundo. Por tanto, la alquimia del sueño inquieto comienza mucho antes de acostarte. Comienza con un hábito diario de introspección. Con el uso consciente de la palabra. Con el orden interno. Una clave sencilla, pero poderosa, que he enseñado por años es esta. Antes de dormir, pregúntate sinceramente, ¿qué debo soltar hoy? Y al responder, no juzgues. Solo suelta. Si cada noche haces esta revisión, estarás limpiando preventivamente tu subconsciente, y el ruido disminuirá con el tiempo. Pero si no lo haces, la mente lo hará por ti, en forma de sueño fragmentado o insomnio. La limpieza mental es inevitable. Lo único que puedes decidir es si la haces voluntariamente o la mente la hará sola, sin tu control. En resumen, el sueño inquieto no es un castigo, sino un llamado a mayor orden interior. La agitación nocturna es una oportunidad de ver lo que no quisiste ver de día. No la temas. No la anestesies. Úsala. Y verás cómo, noche tras noche, tu subconsciente aprende a obedecer la voz del Cristo en ti. Oración para noches de inquietud. Padre, acepto esta noche como oportunidad de transformación. Si algo en mí necesita ser purificado, lo entrego. No temo. No lucho. Solo afirmo tu presencia. Tú eres mi paz. Tú ordenas mi mente. Cristo en mí disuelve todo ruido. Gracias porque esta noche, incluso en la agitación, estoy sanando. Amén. Capítulo 6. Mensajes en parábolas nocturnas. Los sueños no son profecías ni misterios esotéricos destinados a una élite. Son parábolas internas que reflejan el estado del alma y revelan, si se les escucha correctamente, claves para la transformación. El error más común es interpretarlos con superstición o rigidez literal, creyendo que cada imagen es un presagio inmutable o un código oculto. Eso es ignorar que el lenguaje de los sueños es simbólico, no material, y que todo símbolo debe entenderse a la luz del estado espiritual del soñante. Así como las parábolas de Jesús eran historias que transmitían verdades profundas sin necesidad de hechos históricos, así también los sueños enseñan sin necesidad de ser tomados al pie de la letra. Una parábola nocturna, es decir, un sueño con contenido simbólico, puede nacer del subconsciente como reflejo del pensamiento dominante, o puede ser una comunicación del Cristo interno que utiliza imágenes comprensibles para la mente del soñante. En ambos casos, el valor no está en descifrar los elementos como si fueran jeroglíficos, sino en extraer el principio espiritual que expresan. El propósito de toda visión nocturna es provocar una comprensión mayor, no una adivinación del futuro. Aquel que busca predecir hechos externos mediante símbolos cae en error. Pero quien busca comprender su estado mental y emocional para corregirse y alinearse con el principio, ese sí recibe guía real. El primer paso para interpretar correctamente un sueño es soltar la ansiedad. Ningún símbolo debe interpretarse con urgencia ni con obsesión. El símbolo actúa como una señal de tránsito, apunta, no obliga. Su interpretación no depende de libros ni de tablas fijas, sino de la relación íntima entre la imagen y el proceso espiritual del individuo. Sin embargo, es cierto que ciertos símbolos aparecen con frecuencia en muchas almas, y por ello vale la pena considerarlos desde una perspectiva metafísica y bíblica. A continuación, presento algunos de los más comunes, no como definiciones cerradas, sino como indicaciones generales útiles para la reflexión consciente.
agua. En la Escritura, el agua representa la conciencia emocional. Las aguas tranquilas son señal de paz interior. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, 2. Las aguas agitadas reflejan conflicto interno o resistencia a la voluntad divina. Nadar indica esfuerzo por mantenerse en equilibrio emocional. Ahogarse representa la sensación de estar superado por las emociones. Beber agua clara puede simbolizar la absorción de verdad espiritual. Un mar inmenso puede reflejar el infinito o el temor a lo desconocido. Escaleras representan ascensión de conciencia. Una escalera hacia arriba indica progreso espiritual, ascenso interior, búsqueda de lo superior. Bajarla puede simbolizar introspección o descenso voluntario al subconsciente para descubrir algo oculto. Escaleras rotas o inestables pueden reflejar dudas sobre el propio camino de evolución. Fuego, en el plano espiritual, el fuego purifica. Nuestro Dios es fuego consumidor, Hebreos 12 y 29. Un fuego que consume sin control puede representar emociones fuera de equilibrio, como ira o pasión desordenada. Pero un fuego contenido, como el de una lámpara o una chimenea, es símbolo del Cristo como luz interna. Soñar con ser tocado por fuego sin sufrir daño puede significar transformación espiritual. El yo inferior está siendo refinado. Puertas siempre representan oportunidades, decisiones o pasajes entre estados de conciencia. Una puerta abierta indica disposición o acceso a un nuevo nivel. Una puerta cerrada puede simbolizar resistencia interna, miedo al cambio o protección espiritual. En Mateo 7, 7, se nos dice: llamad, y se os abrirá, lo que refuerza la idea de que toda puerta espiritual se abre por insistencia con fe. Si en el sueño alguien te invita a cruzar una puerta, estás siendo llamado a trascender tu estado actual. Si dudas o no entras, examina tu resistencia al crecimiento. Ropas, el vestido en los sueños refleja la identidad asumida. Vestirse de blanco indica pureza o renovación. Ropas viejas o rotas pueden simbolizar ideas desgastadas, roles que ya no te pertenecen. Desnudez no es necesariamente algo negativo, puede significar autenticidad, deseo de verdad o sensación de vulnerabilidad. Si sueñas que te cambias de ropa, presta atención a cómo te sientes, puede reflejar un cambio de conciencia. Niños representan ideas nuevas, cualidades nacientes, pureza original. El niño en ti es el Cristo en formación. Cuidar a un niño en sueños puede ser indicio de que una parte interna requiere atención amorosa. Perder un niño puede señalar descuido hacia una idea espiritual o propósito profundo. Jesús dijo: si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino. Mateo 18, 3. Animales no son señales de fuera, sino imágenes de fuerzas internas. Un león puede representar valor o soberbia, según la emoción sentida. Un perro puede simbolizar fidelidad, instinto o protección. Una serpiente puede indicar transformación, sabiduría profunda o bien temor reprimido, según el contexto del sueño. No asumas interpretaciones fijas. Examina cómo te sentías frente al animal, ahí está la clave. Caminos, todo sendero o carretera es imagen del proceso vital. Un camino recto y claro indica dirección firme. Un sendero sinuoso o bloqueado puede reflejar confusión interior. Si caminas solo, observa si sientes paz o soledad. Si te acompaña alguien, esa figura puede ser un aspecto de ti mismo, o un día simbólico. Templos, iglesias o altares son manifestaciones del espacio sagrado interior. Soñar con entrar a un templo puede significar que estás listo para una nueva etapa de comunión espiritual. Si el templo está vacío, puedes estar buscando guía. Si está oscuro, puede representar una fe dormida. Si encuentras luz dentro, estás recordando tu conexión con el Cristo. Estos símbolos, usados como referencia, pueden ayudarte a ordenar la experiencia onírica. Pero nunca sustituyen la intuición espiritual. El método correcto para interpretar cualquier sueño es preguntarte, al despertar, ¿qué me quiso mostrar esta experiencia sobre mi estado interior? ¿Qué enseñanza puedo aplicar hoy? No es el sueño lo que cambia tu vida, sino la comprensión que extraes de él. Esa comprensión se vuelve efectiva cuando se traduce en corrección de actitud, en decisión constructiva, en alineación con la verdad.
Evita comentar tus sueños con personas no preparadas. El símbolo es sagrado. No debe exponerse al juicio superficial. Si no estás seguro de un significado, escríbelo, ora sobre él y espera. Lo importante es que lo uses como herramienta de conciencia, no como superstición. El símbolo no determina, sino revela. No dicta, sino sugiere. Y tú eres el único responsable de la interpretación que elijas. Glosario espiritual del sueño no es una lista cerrada, sino un espejo que apunta hacia adentro. La interpretación no es un fin en sí mismo, sino un medio para conocerte, corregirte y avanzar. No hay símbolos malos, solo mensajes mal comprendidos. Aún el símbolo más oscuro puede ser una puerta si sabes abrirlo con la llave del discernimiento y la fe. Oración para interpretar con sabiduría. Padre, gracias por hablarme en símbolos. Dame claridad para comprender el mensaje y humildad para aplicarlo. No busco señales externas, sino el sentido interior que me conduzca a ti. Cristo en mí es el intérprete. Cristo en mí es la guía. Gracias porque ya comprendo. Amén. Capítulo 7. El diario de revelaciones. La mente consciente, cuando despierta tras el sueño, se encuentra en un estado de transición delicado. Todavía conserva la vibración del mundo interno, pero ya comienza a percibir los estímulos del entorno físico. Es en ese intervalo, ni totalmente dormido, ni completamente despierto, cuando el alma puede captar con mayor nitidez lo que ha recibido durante la noche. Es en ese umbral donde aparecen los restos de un sueño, las sensaciones vagas, las imágenes que se desvanecen con rapidez. Muchos desestiman esos fragmentos por considerarlos inútiles o confusos, pero no comprenden que en ellos se ocultan las semillas de una guía superior. Por eso, una de las prácticas espirituales más poderosas que puede adoptar quien desea vivir conscientemente es la de registrar, cada mañana, todo lo que recuerde de su experiencia onírica. El acto de escribir fija la imagen. La vuelve consciente. La transforma en instrumento. La mente subconsciente comunica en símbolos, pero la mente consciente razona en palabras. Si el contenido del sueño permanece sin ser capturado por el lenguaje, se pierde en el río del olvido. Pero cuando se anota, aunque sea en forma torpe o parcial, esa experiencia se traslada del plano etéreo al plano de la forma. La idea arquetípica, que en el sueño estaba revestida de símbolos, se convierte en una guía práctica al ser traducida en papel. No importa si al principio parece incompleta o absurda. La fidelidad en registrar genera claridad progresiva. Quien se entrena en esta práctica desarrolla una percepción espiritual más aguda. Aprende a distinguir entre un sueño superficial y una revelación auténtica. Aprende a reconocer cuando un símbolo se repite, qué emociones acompañan ciertas imágenes, qué enseñanzas se ocultan detrás de una escena aparentemente banal. No se trata de tener sueños extraordinarios, sino de vivir con conciencia cada mensaje recibido. Y eso comienza con la disciplina de registrar. Aconsejo que este diario no sea un cuaderno común, ni que se comparta con curiosidad ajena. Debe ser un objeto consagrado. Un libro interno. Una extensión del santuario. El solo hecho de destinar un espacio físico y un tiempo mental a esta práctica indica al subconsciente que ese trabajo es valioso. Y el subconsciente responde aumentando la claridad, la retención y la profundidad de las revelaciones. La técnica es simple: al despertar, antes de levantarte, antes incluso de moverte, mantente unos instantes en silencio. No enciendas luces ni abras la atención al exterior. Deja que las imágenes, frases o emociones de la noche suban a la superficie. No intentes comprender. Solo observa. Y apenas surja algo, una imagen suelta, una escena, una palabra, anótalo de inmediato. No importa si no tiene sentido. No lo analices. Solo regístralo. Esa es la clave. Con el tiempo, descubrirás patrones. Verás cómo ciertas situaciones se repiten. Notarás cómo algunas emociones del sueño coinciden con decisiones tomadas durante el día. A veces, una imagen escrita hace semanas cobrará sentido recién cuando se presente una situación que la revele.
Otras veces, el solo hecho de releer tus anotaciones traerá una comprensión que en el momento inicial no fue posible. Esto no es un ejercicio psicológico. Es una práctica espiritual. Es un modo de colaborar con el Cristo interno, que se vale del lenguaje del sueño para instruirte. Jesús decía, el sembrador salió a sembrar, y parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Mateo 13, 3-8. Ese sembrador es el Espíritu. La tierra es tu mente. Y la Escritura es el modo en que haces de tu mente una tierra fértil. Si no recoges la semilla al despertar, se la llevan los pájaros del olvido. Si la recoges, pero no la cultivas, no germina. Pero si la recoges y la escribes, estás labrando el campo. También puede suceder que al registrar, surgen emociones que durante el día no habías advertido. En una imagen onírica puede ocultarse una herida que necesita ser sanada. En una palabra escuchada en sueños puede revelarse una verdad que has estado negando. El diario de revelaciones se convierte entonces en un espejo fiel. No miente. No adorna. Refleja lo que eres y lo que estás llamado a transformar. Aconsejo reservar una sección especial para afirmaciones que surjan de los sueños. A veces, una frase escuchada mientras dormías, dicha por una voz sin rostro o por una figura luminosa, es una afirmación que puedes usar durante el día como ancla espiritual. No la descuides. Escríbela con reverencia. Repítela en oración. Usa esa afirmación como guía. Te aseguro que no vino por casualidad. Fue sembrada por el Cristo en ti para recordarte una verdad que debes aplicar. Una advertencia: no conviertas esta práctica en superstición. No todos los sueños son mensajes directos. Muchos son residuos mentales. Otros son liberaciones emocionales. No todo símbolo debe ser descifrado. No todo sueño debe ser interpretado. Pero todo sueño puede ser observado con conciencia, y todo fragmento que toques con reverencia puede transformarse en revelación. No midas el valor del sueño por su espectacularidad. A veces, una escena sencilla, caminar por un campo, ver una puerta, encontrar un objeto, contiene más poder que una visión grandiosa. El espíritu habla con sutileza. El diario es tu oído. Y cuanto más anotes, más clara será la voz. Tampoco juzgues tus sueños. No te culpes por lo que soñaste. No interpretes en clave moral. El mundo onírico es un espejo, no un tribunal. Si sueñas con algo que te incomoda, míralo como una señal de trabajo pendiente. Agradece la revelación. Anótala. Y luego, si es necesario, ora para corregir el patrón mental que la provocó. No hay castigo en el sueño. Hay instrucción. El diario de revelaciones, sostenido con constancia, se convierte en un mapa del alma. Con el tiempo, al revisarlo, verás un hilo conductor. Descubrirás cómo ciertas imágenes marcaron decisiones, cómo ciertas frases anticiparon procesos, cómo ciertos símbolos se repitieron hasta que comprendiste. Verás, en suma, que no estás solo. Que hay un maestro enseñándote noche tras noche. Y que tú, al escribir, estás diciendo: estoy dispuesto a aprender. Oración al despertar, antes de escribir. Cristo en mí, gracias por las imágenes recibidas esta noche. Aun si no las comprendo, las bendigo. Me dispongo a recordar, a escribir, a obedecer. Ilumina mi entendimiento. Que tu verdad se haga palabra, y mi palabra sea camino. M. Capítulo 8. Sueño reparador y cuerpo radiante. La regeneración física no es un milagro reservado a unos pocos ni el resultado exclusivo de tratamientos materiales. Es un proceso natural, gobernado por leyes espirituales, que se activa cuando la mente está en orden y el alma en paz. El cuerpo humano es el instrumento del alma. No es su cárcel, como algunos creen, sino su expresión visible. Por tanto, cuando el alma está alineada con el principio, y ese alineamiento se sostiene durante el reposo nocturno, el cuerpo recibe un influjo renovador que trasciende lo biológico. Esa es la base del sueño reparador. Esa es la clave del cuerpo radiante.
El error más común es considerar el sueño como una simple función fisiológica, gobernada por el cansancio o por la acumulación de estímulos. Se duerme, se dice, porque el cuerpo lo necesita. Pero desde la perspectiva espiritual, el sueño es un estado sagrado en el cual el alma se desconecta temporalmente del control consciente y se somete a la operación de fuerzas superiores. En ese estado, el subconsciente puede reorganizar imágenes, liberar tensiones y, si está bien instruido, cooperar con el principio para restaurar el equilibrio perdido. Pero esta cooperación no ocurre por azar. Requiere preparación. Requiere pensamiento dirigido. Requiere oración afirmativa. La experiencia me ha enseñado que muchas enfermedades, sobre todo aquellas que se prolongan en el tiempo sin causa médica aparente, están sostenidas por patrones mentales repetitivos que se refuerzan especialmente en las horas previas al sueño. El enfermo se acuesta pensando en su dolencia. Repasa sus síntomas. Anticipa malestares. Consulta mentalmente sus diagnósticos. De este modo, el descanso no es descanso, es una repetición inconsciente de la enfermedad. Así, el sueño se convierte en aliado del problema. Pero cuando se invierte este proceso, cuando el paciente aprende a bendecir su sueño, a soltar el cuerpo con confianza, a sembrar pensamientos de vida antes de dormir, el cambio comienza a operar. El cuerpo humano responde a las imágenes que recibe desde la mente. Esta es una de las leyes fundamentales de la metafísica cristiana. El subconsciente dirige los procesos celulares, glandulares y nerviosos de acuerdo con los moldes mentales que le son suministrados. Durante el sueño profundo, cuando la voluntad consciente cede el control, el subconsciente actúa con mayor libertad. Si ha recibido imágenes de salud, de paz, de unidad con Dios, entonces organiza al cuerpo para reflejar esa armonía. Las células se regeneran, los sistemas se sincronizan, las funciones se estabilizan. Pero si has sido cargado con ideas de miedo, angustia o conflicto, la regeneración se entorpece y la dolencia se sostiene o se agrava. He visto sanar a personas desahuciadas por la medicina cuando comprendieron esta verdad. No porque negaran su condición, sino porque la interpretaron de otro modo. Un caso que jamás olvidaré fue el de una mujer con dolencias cardíacas crónicas, que durante años había vivido entre médicos y medicamentos, sin mejora real. Un día, después de escuchar una de mis charlas sobre el poder del sueño consciente, decidió hacer un cambio radical. Cada noche, antes de dormir, afirmaba con voz suave: mi corazón late con el ritmo de Dios. Mi descanso es perfecto. Cristo en mí renueva cada célula. Gracias porque ya está hecho. No pedía. No suplicaba. Afirmaba. Y al hacerlo, creaba un molde nuevo. Durante semanas no vio cambio alguno, pero persistió sin angustia. A los 3 meses, su médico, sin conocer su práctica espiritual, se asombró al notar una mejora progresiva en sus exámenes. Al cabo de un año, la condición había desaparecido por completo. Nadie lo llamó milagro. Pero yo lo llamo ley aplicada. La ley del pensamiento como causa. La ley del Cristo como restaurador. No hay órgano del cuerpo que no pueda ser renovado si la imagen mental que lo gobierna es purificada. Y el momento privilegiado para esa purificación es la noche. Cuando la mente racional se rinde, cuando el cuerpo está entregado al reposo, entonces la oración afirmativa se convierte en medicina verdadera. El sueño no es una pausa, es una fase activa del proceso de sanación. Y quien sabe esto, prepara su lecho como si entrara en un templo. Por eso insisto en que el sueño debe ser bendecido. No basta con dormir. Hay que dormir con conciencia. No basta con cerrar los ojos. Hay que cerrar el día con una afirmación de vida. La fórmula puede variar, pero el principio es siempre el mismo: declarar la verdad del cuerpo perfecto, de la mente ordenada, del alma unida a Dios. Algunos ejemplos eficaces que he enseñado a mis pacientes son: cada célula de mi cuerpo vibra en armonía con el principio divino. Dios es la salud en mí, ahora y siempre. Mientras duermo, la vida me restaura con inteligencia perfecta. Mi cuerpo responde a la imagen de Cristo, fuerte, sereno, luminoso.
Estas afirmaciones deben ser sentidas, no solo repetidas. No necesitan emoción exagerada, pero sí convicción tranquila. Repetidas noche tras noche, van moldeando una nueva estructura subconsciente. Y esa estructura comienza a reflejarse en lo físico. No es sugestión. Es causa operando. También debe comprenderse que no se trata de eliminar síntomas por impaciencia. La salud verdadera no es solo ausencia de dolor, es la expresión armoniosa del alma en el cuerpo. Por eso, quien practica esta oración nocturna debe hacerlo sin exigir plazos. El ritmo de la sanación no lo determina la mente consciente, sino la inteligencia divina que sabe cómo, cuándo y en qué medida manifestarse. Ahora bien, hay quienes sufren de insomnio y creen que este obstáculo impide la regeneración. Pero como vimos en el capítulo anterior, incluso el sueño interrumpido puede ser transformado si se aplica la palabra. Si al despertar en la noche se afirma serenamente, Dios trabaja en mí, aun en la vigilia, entonces ese periodo se convierte en comunión. Y el cuerpo, lejos de resentirse, lo agradece. Recomiendo además acompañar esta práctica con una actitud general de respeto por el cuerpo. No idolatría, sino respeto. El cuerpo no es enemigo, ni esclavo. Es vehículo. Y como tal, responde al trato que recibe. Si lo maltratas con juicios, lo debilitas. Si lo bendices con gratitud, lo fortaleces. Una sencilla oración al despertar puede sellar el trabajo nocturno. Gracias, Dios, por este cuerpo que es tu templo. Gracias por la salud que hoy se manifiesta. Gracias porque cada célula canta tu nombre. Cuando esta conciencia se instala, el sueño deja de ser un simple descanso y se convierte en un laboratorio de vida. Las horas nocturnas, lejos de ser tiempo pasivo, se transforman en espacio cerrado donde el Cristo interno actúa sin obstáculos. Y el cuerpo, instrumento dócil de esa acción, se vuelve radiante. No por brillo externo, sino por armonía interna. No por apariencia, sino por sustancia. No por vanidad, sino por verdad. Oración antes de dormir para restauración corporal. Cristo en mí, guía esta noche mi sueño. Suelto todo pensamiento de dolor, debilidad o enfermedad. Afirmo la salud perfecta como expresión de tu vida en mí. Cada célula, cada órgano, cada sistema obedece ahora a la ley del bien. Mi cuerpo es el templo de tu espíritu. Gracias, Dios, porque esta noche descanso en la certeza de que todo en mí está siendo renovado. Capítulo 9. Trascender pesadillas. La pesadilla no es un castigo ni una amenaza del destino. No es una maldición ni una profecía oscura. Es simplemente una forma de energía emocional desordenada que el subconsciente reproduce en forma de imagen para ser redimida. Todo aquello que no ha sido comprendido en la vigilia, todo miedo reprimido, toda culpa no resuelta, todo enojo encubierto, buscará manifestarse en el sueño si no se le da tratamiento consciente durante el día. Y cuando estas energías se acumulan, el subconsciente las organiza en secuencias que llamamos pesadillas. No para atormentarnos, sino para ponernos delante lo que necesita ser limpiado. La pesadilla, bien interpretada, es una oportunidad urgente de liberación. Debemos desterrar toda idea supersticiosa sobre este fenómeno. Dios no manda pesadillas. Cristo no enseña por medio del terror. El miedo no es un instrumento divino. El Espíritu Santo guía, consuela y corrige, pero nunca amenaza. Por tanto, lo que en el sueño aparece como agresión, persecución o desastre no es un mensaje del cielo, sino un reflejo de la mente humana distorsionada por la emoción descontrolada. La pesadilla es una llamada de atención. Una alerta del alma que ha acumulado imágenes negativas y que, al no ser reconocidas a tiempo, estallan en el sueño. El primer paso para trascender las pesadillas es comprender que no tienen poder por sí mismas. No hay imagen mental que pueda dañar al alma si ésta se mantiene alineada con el principio. El sueño, por intenso que sea, es una producción interna. Nada entra en él desde fuera. Todo lo que aparece ya estaba, en alguna forma, en el archivo emocional del subconsciente. Por tanto, el soñante tiene autoridad sobre él.
Esa es la clave de la redención onírica, el reconocimiento de que tú no eres víctima del sueño, sino su creador. Y como creador, puedes reformarlo. En los últimos años de mi ministerio terrenal, recibí decenas de personas, adultos, jóvenes, incluso niños, que sufrían de pesadillas recurrentes. En todos los casos, la estructura era similar: sensación de peligro, imposibilidad de huir, figuras amenazantes, lugares oscuros. Pero cuando empezábamos a trabajar con oración científica, con afirmaciones antes de dormir, con reconocimiento del Cristo en medio del sueño, las pesadillas no solo disminuían, cambiaban. En muchos casos, el soñante relataba que había recordado dentro del sueño que todo era una imagen y que había pronunciado una afirmación de poder, algo tan simple como «Dios está aquí», y que la sombra se disolvía. Esa es la trascendencia real, no escapar del sueño, sino transformarlo desde adentro. Este fenómeno, que en nuestra época no tenía un nombre definido, o muchos lo llaman sueño lúcido. Pero lo que verdaderamente importa no es el nombre, sino el principio espiritual que contiene. Y el principio es este: cuando reconoces al Cristo en medio del sueño, incluso en la forma más aterradora, esa imagen debe ceder. La sombra no puede resistir a la luz. La falsedad no puede sostenerse frente a la verdad. Cuando el soñante despierta dentro del sueño, no con sobresalto, sino con conciencia, comienza a ejercer dominio. Y ese dominio es espiritual, no forzado. Se ejerce declarando la verdad. ¿Cómo se logra este despertar interior durante el sueño? A través del hábito. A través de la repetición consciente, antes de dormir, de una declaración como: aun si sueño, recordaré que soy hijo de Dios. Aún en la sombra, Cristo en mí es la luz. Esta afirmación, repetida noche tras noche, graba en el subconsciente una directiva clara. Y cuando la imagen oscura se presenta, ese archivo se activa. No siempre ocurre de inmediato. A veces se necesitan semanas. Pero cuando sucede, el efecto es transformador. Ya no hay más persecución. Ya no hay más desesperación. Hay claridad. Hay poder. Hay paz. También es posible entrenar la mente para reaccionar dentro del sueño ante ciertas señales. Por ejemplo, si una persona suele soñar con estar atrapada, puede decirse antes de dormir: si en mi sueño me siento atrapado, recordaré que soy libre en Dios. Estas afirmaciones actúan como interruptores. Cuando la escena aparece, el subconsciente la reconoce y la asocia con la afirmación. El resultado es que el soñante se detiene, toma conciencia de que está soñando y cambia el guión. Esto no es sugestión mecánica. Es instrucción espiritual. Es enseñar al alma a reconocer su libertad incluso en la representación simbólica del error. La pesadilla, entonces, no es un enemigo a evitar, sino un campo de batalla interior donde el Cristo puede vencer. Y la victoria se da cuando el miedo es enfrentado con verdad. No hay figura onírica, por más aterradora que parezca, que pueda resistir una declaración firme como: tú no tienes poder. Solo Dios es poder. Cristo en mí es la verdad. Y la verdad me hace libre. He visto sueños donde una figura monstruosa se disolvía en luz tras estas palabras. He escuchado relatos de personas que pasaban de una escena infernal a un campo de flores con solo recordar el nombre de Jesús. No es metáfora. Es el poder de la conciencia que reconoce su filiación divina, aun en el mundo simbólico del sueño. Pero también es importante lo que ocurre al despertar. No debe rechazarse la pesadilla como si fuera basura. No debe olvidarse como si no tuviera valor. Debe observarse con atención. Debe escribirse. Debe preguntarse: ¿qué parte de mí necesita luz? ¿Qué emoción no estoy reconociendo durante el día? ¿Qué patrón mental estoy sosteniendo sin querer? Porque cada pesadilla contiene un mensaje. No para atormentarte, sino para redimirte. Y cuando se comprende, se convierte en un paso más hacia la integración. Sugiero, además, bendecir la sombra. No con ironía. No con indiferencia. Sino con autoridad. Decir al despertar: gracias, Dios,
porque incluso en la noche oscura me muestras lo que debo sanar. Gracias por la luz que ahora inunda este símbolo. Gracias porque en ti no hay temor, y yo soy uno contigo. Este acto final convierte la experiencia en enseñanza. Y al repetirlo, noche tras noche, se construye una nueva relación con el mundo interior. Ya no hay lucha. Hay purificación. Ya no hay víctima. Hay conciencia. El alma humana, en su proceso de crecimiento, debe atravesar sus propias sombras. No para quedarse en ellas, sino para descubrir que no tienen sustancia. La pesadilla es solo una imagen. El Cristo es la realidad. Y cuando esa realidad se afirma, toda sombra se disipa. Oración para redimir la pesadilla. Cristo en mí, tú eres la luz que ninguna sombra puede apagar. Incluso en el sueño, tú estás presente. Toda imagen de temor es disuelta por tu verdad. Yo soy libre. Yo soy fuerte. Yo soy tu hijo. Gracias, Dios, porque esta noche, aun si la sombra se presenta, recordaré que tú eres mi escudo y mi guía. Amén. Capítulo 10. Sembrar ideas al dormir. La mente humana no descansa nunca. Aunque el cuerpo duerma, aunque los sentidos externos se desconecten, la actividad interna prosigue. Esta actividad puede ser caótica o dirigida, inconsciente o deliberada. La diferencia entre un alma que solo sueña y un alma que recibe revelaciones está en el uso consciente de esta capacidad. Así como la tierra produce frutos según la semilla que se le dé, el subconsciente responde según el pensamiento dominante que se le introduce antes del sueño. El error común es acostarse llevando a la cama el peso del día, el enredo mental, la queja o la duda. Así, el descanso se convierte en fermento de preocupación. Pero quien aprende a sembrar ideas en el umbral del sueño, quien introduce una semilla mental clara, envuelta en gratitud y sostenida por fe, convierte la noche en un laboratorio de soluciones. Esto no es una teoría espiritual sin aplicación práctica. Es una técnica precisa que puede ser comprobada por cualquiera que la aplique con constancia. Consiste en definir un asunto que necesita dirección, no con ansiedad, no con obsesión, sino con serenidad, y ofrecerlo a la mente divina antes de dormir, con palabras claras, firmes y agradecidas. El subconsciente, que no razona pero sí obedece a la imagen dominante, toma esa semilla y la trabaja durante la noche, libre de interferencia lógica, libre de miedo, libre de resistencia. A la mañana siguiente, la respuesta puede llegar en forma de imagen, de frase, de certeza intuitiva, o incluso en una sensación de claridad que antes no existía. El método es simple, pero exige orden. El primer paso es formular el asunto con precisión. No se trata de revolver mentalmente el problema, ni de repetirlo con angustia. Se trata de resumirlo en una frase breve, clara, que contenga la intención de recibir guía. Por ejemplo, necesito claridad sobre este negocio. Deseo saber cómo resolver esta situación con mi socio. Me dispongo a encontrar el modo más justo de organizar esta deuda. La clave es usar un lenguaje afirmativo, sin negatividad, sin urgencia. No se le está robando a Dios, se está colaborando con el principio. El segundo paso es envolver la petición en gratitud. Esto es esencial. No basta con formular un deseo. Es necesario declararlo como ya resuelto, como si la respuesta estuviera en camino, incluso si aún no se ve. Esta gratitud anticipada es la señal que el subconsciente necesita para saber que el proceso está activado. Afirmaciones como: gracias, Dios, porque ya me estás mostrando el camino. Gracias porque la respuesta viene a mí de manera perfecta. Gracias porque mi mente está en paz y mi alma escucha. Estas frases sellan la semilla y la siembran con poder. Sin gratitud, la idea no tiene raíz. Con gratitud, penetra hasta lo profundo. El tercer paso es soltar el asunto completamente. No seguir pensando en él. No imaginar soluciones. No forzar la llegada de la respuesta. El descanso debe ser total. El sueño es fértil solo cuando no se lo perturba. Así como el campesino no desentierra la semilla cada noche para ver si brota.
así también el alma debe confiar en que la inteligencia infinita está trabajando silenciosamente. Esta actitud de rendición no es pasividad, es cooperación con la ley. Al despertar, el alma que ha sembrado correctamente sabrá, sin duda, que algo ha sido recibido. Puede que recuerde un sueño claro, con símbolos que sugieren el camino. Puede que oiga una frase interna que antes no existía. Puede que simplemente sienta una certeza tranquila, una sensación de ya sé lo que tengo que hacer. Esta es la respuesta. No siempre viene en la forma esperada, pero siempre viene. Y quien ha aprendido a escucharla, comienza a confiar cada vez más. He sido testigo de decenas de casos en los que este método produjo soluciones empresariales, cambios financieros, decisiones justas, incluso invenciones prácticas. Un empresario de Nueva York, cuya identidad conservo por discreción, vino a mí en 1938 con una crisis en su compañía de importaciones. No sabía cómo negociar con un proveedor extranjero, temía perder una inversión importante, y su mente estaba en un torbellino de ansiedad. Le propuse aplicar esta técnica. Le pedí que antes de dormir, durante 7 noches, afirmara con serenidad: «Gracias, Dios, porque el acuerdo perfecto ya ha sido revelado. Mi mente está en paz. Cristo en mí dirige esta operación». La primera noche soñó con una balanza que se inclinaba hacia el centro. No entendió. La segunda noche soñó que entregaba una carta firmada. Al cuarto día, despertó con la frase: «Cede primero y ganarás después». Esa mañana redactó una propuesta diferente, en la que renunciaba a un pequeño porcentaje de ganancia inicial a cambio de condiciones a largo plazo más estables. El proveedor aceptó de inmediato. El negocio prosperó durante los años siguientes sin una sola disputa. No fue una coincidencia. Fue una respuesta incubada. La incubación espiritual de ideas no es exclusiva de los místicos. Es una facultad humana, espiritual, natural. Pero debe cultivarse con respeto. No se siembra jugando, ni se interroga a la mente divina como si se le exigiera. Se coopera. Se ofrece el problema con humildad y confianza, y se recibe la respuesta con gratitud y acción. Porque la respuesta sin acción es inútil. Y la acción sin conexión espiritual es ineficaz. Sugiero a quien practique este método que mantenga un cuaderno exclusivo para anotar estas siembras y cosechas. Escribir antes de dormir el asunto planteado, la afirmación utilizada, y luego, al despertar, registrar lo recibido. Este cuaderno se convierte en testimonio de la fidelidad del principio. Con el tiempo, verás que todas las ideas sembradas con fe recibieron su forma justa. No siempre en el tiempo que querías, pero siempre en el momento perfecto. Este proceso no reemplaza la responsabilidad, ni elimina la necesidad de pensar y actuar. Pero le añade un elemento esencial, la sabiduría superior que viene de lo alto. No se trata de usar a Dios como oráculo, sino de vivir en contacto constante con la inteligencia que te creó. No hay asunto demasiado pequeño ni demasiado grande para ser presentado. Lo único necesario es la disposición interior a recibir y la voluntad de obedecer la dirección que venga. Resumen de la técnica. 1. Formula el asunto en una frase clara, afirmativa y sin angustia. 2. Declara la gratitud por la solución, como si ya estuviera en marcha. 3. Suelta la imagen y duerme en paz, sin forzar nada. 4. Al despertar, registra cualquier impresión, frase o símbolo recibido. 5. Aplica lo comprendido, incluso si no lo comprendes del todo. Confía. Oración para incubar una solución. Cristo en mí es la sabiduría. Esta noche entrego este asunto a la mente divina. No tengo voluntad propia. Solo deseo actuar conforme a la verdad. Gracias, Dios, porque ya has dispuesto la solución perfecta. Mientras duermo, tú ordenas mi mundo. Mi alma escucha, mi corazón comprende, mi mente recibe. Amén. Capítulo 11. Encuentro con guías internos. En el curso del desarrollo espiritual, el alma que ha aprendido a orar, a observar sus sueños, a sembrar ideas antes de dormir y a interpretar los símbolos de su vida interna, comienza a experimentar un fenómeno natural pero profundamente revelador:
La aparición de guías internos en el sueño. No se trata de hechos extraordinarios, ni de visitas celestiales tal como las han representado las tradiciones populares. Se trata, más bien, de la manifestación simbólica de una verdad espiritual que ya habita en nosotros. Todo lo que el alma ve, en vigilia o en sueño, nace en su propio campo de conciencia. Por eso, todo guía que aparece en el sueño es una representación interna de una verdad que el alma está lista para comprender. Estos guías pueden presentarse con formas diversas: un anciano sabio, una mujer luminosa, un niño que habla con claridad inusual, un ángel sin nombre, una figura conocida de la tradición cristiana, e incluso un personaje sin forma definida, pero que transmite paz, dirección y comprensión. No hay límite para el modo en que el subconsciente representa la instrucción superior. El Cristo en nosotros, es decir, la conciencia espiritual que habita en cada ser humano, se vale de símbolos que nuestra mente pueda entender. Si has sido instruido en la fe cristiana, puede que la guía adopte una forma acorde a ese marco. Si has cultivado una relación íntima con la figura de Jesús, es posible que él mismo aparezca en el sueño como maestro. Pero siempre debe recordarse, el guía externo es solo un reflejo del guía interno. Nadie entra a tu mente. Todo lo que allí ves está formado por tus propias ideas y principios espirituales. Y por eso es posible confiar. La diferencia entre una imagen pasajera y un verdadero guía espiritual en el sueño no está en su forma, sino en su fruto. El fruto es la señal infalible. Toda aparición que provenga del Cristo interno deja una impresión clara de paz, fortaleza y acción justa. No provoca miedo, ni agitación, ni dependencia. No exige obediencia ciega, ni impone dogmas, ni proyecta poder personal. Un guía verdadero instruye, no controla. Da claridad, no oscuridad. Lleva al amor, no al temor. Enseña a pensar por sí mismo, no a seguir ciegamente. Por eso, cuando alguien dice haber visto o escuchado una figura durante el sueño, debe hacerse una sola pregunta: ¿qué fruto dejó esta experiencia? Si el resultado fue mayor comprensión, una decisión acertada, una actitud más compasiva, entonces esa aparición fue verdadera. Si dejó confusión, soberbia o temor, entonces no fue guía, sino proyección emocional. Durante mis años de enseñanza, muchas personas vinieron a contarme sueños en los que una figura luminosa les hablaba, les mostraba algo, o simplemente los observaba en silencio. Algunos me preguntaban si debían creer en lo que habían visto. Yo siempre respondía: no se trata de creer, se trata de discernir. El fruto es lo que importa. Una mujer, miembro activo de nuestra congregación, soñó que una figura vestida de blanco le entregaba un cuaderno y le decía: escribe lo que ya sabes. Al despertar, se sintió impulsada a comenzar un diario espiritual. Lo hizo durante años y su vida cambió por completo. No porque la figura tuviera poder, sino porque ella reconoció en ese gesto una indicación precisa de su Cristo interno. En otro caso, un joven comerciante, abrumado por conflictos familiares, soñó que caminaba por un campo y se le acercaba un pastor que le decía: la oveja no pelea con el lobo, lo guía hacia el redil. Al despertar, comprendió que debía cambiar su actitud beligerante. No era un llamado a huir ni a someterse, sino a actuar con conciencia superior. Al aplicar este principio, los conflictos se disolvieron. La figura del pastor no era una entidad externa. Era la imagen del Cristo enseñándole a gobernar su emoción. No es necesario que la figura hable. A veces, basta con su presencia. El guía verdadero comunica sin palabras, con una sensación inequívoca de paz y sentido. Puede señalar un objeto, señalar un camino, o simplemente estar allí. Pero el alma que lo ve reconoce que está ante algo sagrado. No hay exaltación, ni euforia, ni sentimentalismo. Hay serenidad. Hay certeza. Y esa certeza se traduce en acción. El soñante cambia su conducta, su pensamiento, su decisión. Esa es la prueba. También he visto casos en los que el guía interno adopta una forma familiar, un padre ya fallecido, un maestro de infancia, una figura bíblica. No hay que aferrarse al quién, sino al qué. El subconsciente usa figuras conocidas para facilitar la recepción del mensaje.
El rostro es irrelevante. Lo que importa es el principio que representa. Si el sueño muestra a tu madre diciéndote perdona, no importa si fue ella o no. El mensaje es auténtico si produce perdón real. El Cristo habla en tu lenguaje. El error más común es convertir al guía interno en objeto de culto. Esto ocurre cuando la persona cree que debe seguir literalmente cada palabra, o que ha sido elegida para una misión especial por el hecho de haber visto una figura sagrada. Nada más peligroso que la espiritualidad sin discernimiento. La verdad no busca engrandecer el ego, sino liberar la mente. No todos los que ven son videntes. No todos los que oyen entienden. El guía que alimenta la vanidad no proviene del espíritu. El que te recuerda tu humildad, tu responsabilidad y tu filiación con Dios, ese sí es legítimo. Por eso insisto, toda aparición debe ser probada por su fruto. Y el fruto es paz, acción justa y comprensión mayor. Si lo que viste te hace amar más, perdonar más, servir mejor, entonces vino de lo alto. Si te hace temer, juzgar o aislarte, entonces vino de la sombra del yo personal. Aún las imágenes engañosas pueden ser utilizadas para despertar al alma, si ésta las examina con la palabra. Por eso, antes de aceptar como real un mensaje del sueño, consúltalo con tu conciencia crística. Pregúntate, ¿esto está en armonía con el amor, la sabiduría y el bien? Es posible, incluso, establecer una relación progresiva con este guía interno. No como si fuera una entidad separada, sino como una dimensión superior de ti mismo. Puedes, antes de dormir, decir: Cristo en mí, háblame esta noche. Muéstrame lo que debo saber. Enséñame con amor. Y al despertar, puedes escribir lo que viste, lo que sentiste, y pedir discernimiento. La constancia en esta práctica desarrolla una sensibilidad espiritual que transforma la vida cotidiana. Ya no estás solo. Nunca lo estuviste. Solo que ahora escuchas. Oración para recibir al guía interno. Cristo en mí, tú eres mi verdadero maestro. Esta noche, me abro a tu enseñanza. No necesito señales espectaculares, solo la verdad que libera. Si una figura se presenta, que venga en tu nombre. Si un mensaje llega, que sea para construir, no para envanecer. Dame discernimiento para distinguir la luz del reflejo. Que todo lo que vea, oiga o sienta en el sueño, me lleve a amar más, a servir mejor y a vivir con mayor fe. Amén. Capítulo 12. Sueños colectivos y servicio universal. La mente humana, cuando está alineada con el principio divino, deja de ser un instrumento de supervivencia personal y se convierte en canal de servicio universal. Esto es tan cierto en la vigilia como en el sueño. Así como una oración puede hacerse por otro, así también un sueño puede sostener espiritualmente a otro. Así como un pensamiento de bendición puede dirigirse a una comunidad en conflicto, una nación en guerra o un ser amado en necesidad, así también la actividad onírica, cuando ha sido entrenada y consagrada, puede actuar como oración intercesora durante la noche. Muchos creen que el sueño es una experiencia privada, limitada al mundo emocional del que sueña. Pero eso no es así. La conciencia no tiene fronteras físicas. La mente, como campo de energía espiritual, se interrelaciona constantemente con los pensamientos de otros. No en forma mística ni misteriosa, sino bajo la ley natural de vibración. Donde hay afinidad espiritual, hay contacto. Donde hay intención amorosa, hay conexión. Y donde hay oración sostenida, hay influencia real. Esta influencia no depende del lenguaje ni del lugar físico. Depende del estado de conciencia. Por eso, quien ha aprendido a usar su mente como canal de Dios durante el día, puede extender ese servicio durante el sueño, si lo hace de forma deliberada, ordenada y sin proyección personal. En esta práctica, no se trata de invadir el mundo interno de otro, ni de manipular sus procesos. Se trata de ofrecer, en la noche, un espacio sagrado de intercesión amorosa. Es decir, sostener mentalmente a otro como ya bendecido, ya iluminado, ya curado, ya libre. No se sueñan por el otro en el sentido de reemplazar su trabajo espiritual, sino en el sentido de fortalecer su campo de conciencia con imágenes de bien.
Esto puede hacerse por una persona, por un grupo o por una situación social más amplia. No se busca controlar, sino irradiar. No se busca resolver, sino sostener. No se trata de ver lo que el otro necesita, sino de afirmar mentalmente que el Cristo en él ya sabe lo que debe hacer. El procedimiento es tan sencillo como poderoso. Antes de dormir, el orante formula una intención clara. Esta noche, dedico mi sueño a sostener a, nombre o causa, en la luz de Dios. Luego, se hace una breve visualización o afirmación, en la cual se ve a esa persona o grupo envuelto en paz, guiado por el Cristo interno y completamente libre. No se imaginan escenas específicas, ni se trata de enviar energía, ni de intervenir en procesos ajenos. Solo se afirma el bien. Se visualiza la luz. Se descansa en la certeza de que Dios actúa. Luego, el orante se duerme en paz, sin esperar ningún tipo de sueño particular. Cuando esta práctica se realiza con humildad y fe, muchas veces produce resultados concretos. A veces, el orante sueña con la persona, y en el sueño la ve feliz, liberada, sonriente. A veces sueña con una escena simbólica, como una puerta que se abre, un camino despejado, o una casa en orden. Otras veces no sueña nada que recuerde, pero al hablar luego con la persona descubre que esa misma noche ocurrió un cambio, una decisión, una comprensión. No hay que atribuir esto a una acción personal. No es el orante quien produce el efecto. Es Dios quien responde a una mente disponible. He conocido madres que, al saber que su hijo enfrentaba una situación difícil en otro país, aplicaban esta práctica cada noche y al cabo de unos días el hijo llamaba, diciendo que había sentido una paz repentina, sin saber por qué. He escuchado a personas contar que, después de orar en sueño por un amigo enfermo, despertaron con la certeza de que ya estaba sanando y luego lo confirmaron. Y he vivido personalmente el efecto de sostener en la oración nocturna a una ciudad entera, como lo hice durante los días de tensión social en Nueva York, sin predicar, sin imponer, solo afirmando cada noche que Cristo es la conciencia de esta ciudad, en él. Cada alma actúa con sabiduría y amor. No hubo un milagro inmediato, pero sí una serie de hechos encadenados que trajeron paz. Es importante advertir que este tipo de oración en sueño no debe usarse para propósitos personales ni para imponer deseos sobre otros. Si alguien sueña con otro actuando de cierta manera, eso no es prueba de que así deba actuar. El sueño no es una orden, sino un símbolo. Y la intercesión no es una invasión. Si el orante comienza a pensar que sus sueños son directrices para los demás, ha perdido el rumbo. El verdadero servicio es silencioso, humilde y sin expectativas. No se busca gloria. Se busca ser útil. Una variante elevada de esta práctica es dedicar todo el campo onírico, durante un tiempo determinado, al servicio universal. Esto no requiere imágenes específicas ni tareas mentales complejas. Basta con afirmar: esta noche, mientras duermo, mi mente es un canal puro del amor divino. Que la luz de Dios use mi sueño para bendecir donde más se necesita. Esa disposición sincera basta. No necesitas saber a quién estás ayudando. Dios lo sabe. Tu papel es prestar el instrumento. Con el tiempo, esta práctica no solo produce resultados visibles, sino que transforma al orante. Al pensar en los demás antes de dormir, la mente se purifica. Al recordar que otros también sufren, se suaviza el juicio. Al actuar como canal de paz, se recibe más paz. Este es el misterio del servicio. Al dar, se recibe. Al bendecir, se es bendecido. Y ese intercambio espiritual, sostenido noche tras noche, da lugar a una vida más armoniosa, más clara, más útil. El sueño deja entonces de ser una experiencia solitaria. Se convierte en un acto de comunión. El alma, en su estado más libre, se une al alma del mundo, no para corregirlo, sino para sostenerlo en el amor. Esta es la verdadera intercesión. No rezar por miedo, sino sonar con amor. No intervenir, sino afirmar. No controlar, sino confiar. Oración antes de dormir para servicio universal. Padre, esta noche mi descanso es oración.
Mientras duermo, mi alma se alinea con tu voluntad. No sé a quién estás guiando a través de mí, pero me ofrezco como canal de tu paz. Que mi mente descanse en ti. Que mi sueño sea útil. Que mi alma irradie el Cristo, aun sin palabras. Y que en cada rincón donde alguien clame por luz, tu amor llegue. Gracias porque ya está hecho. M. Capítulo 13. Amanecer consciente, dar forma a la visión. Toda experiencia espiritual que no se traduce en acción concreta permanece incompleta. La revelación que llega en el silencio de la noche, por profunda que sea, no cumple su propósito si no se convierte en palabra, decisión o acto consciente en el mundo visible. Así como la semilla no basta si no da fruto, así también la visión interna debe ser encarnada. El alma no vino a este plano solo para contemplar. Vino a expresar. Vino a servir. Vino a manifestar el Cristo interno en cada gesto cotidiano. El sueño revelador, la visión nocturna, el mensaje simbólico no son fines en sí mismos. Son principios en potencia. El verdadero trabajo espiritual comienza al despertar, cuando el alma debe asumir la tarea de convertir lo invisible en visible. La mañana es, entonces, un momento sagrado. No debe ser una transición automática entre el descanso y la acción mecánica. Debe ser un puente consciente entre el mundo interior y el mundo exterior. Lo que se soñó, lo que se comprendió, lo que se recibió como impresión espiritual durante la noche, debe ser recogido, interpretado y traducido en una línea de acción clara. Si el alma soñó con reconciliación, debe buscar el perdón en sus relaciones. Si soñó con libertad, debe dejar de sostener pensamientos de dependencia. Si soñó con una palabra clara, como espera, comienza, habla, cede, debe considerar cómo aplicar ese mandato en su contexto inmediato. Ningún mensaje viene vacío. Cada símbolo trae una tarea. Y esa tarea se cumple al actuar. Este proceso exige disciplina. No es automático. La mente humana tiende a olvidar, a posponer, a racionalizar lo recibido en el sueño. Fue solo un sueño, dice el pensamiento condicionado. No tiene sentido. Pero la conciencia entrenada sabe que el espíritu habla sin palabras, y que toda imagen que deja paz y propósito debe ser atendida. Por eso es tan importante tener el hábito de escribir al despertar. No para analizar en exceso, sino para registrar con fidelidad. El registro fija la visión. Y una vez fija, puede ser elaborada en el pensamiento consciente hasta que se traduzca en un plan concreto. Traducir no significa copiar literalmente. Si soñaste con cruzar un río, eso no quiere decir que debas buscar un puente en la ciudad. Significa que hay un paso pendiente, una transición necesaria, un paso de fe por dar. Si soñaste con una casa en ruinas que luego se reconstruye, eso no significa que debas mudarte, sino que hay una parte de tu vida que necesita renovación. La clave está en observar qué emoción acompaña la imagen, qué situación actual se asocia naturalmente con ella, y qué impulso espiritual nace al recordarla. La traducción de la visión no es una operación lógica, sino una cooperación con la intuición guiada por el Cristo. Este principio puede aplicarse también a las decisiones importantes. Muchas veces, el alma recibe claridad en el sueño acerca de una opción que ha estado analizando durante el día. Pero esa claridad no siempre viene en forma de argumentos. Viene como una sensación de ligereza, de apertura, de paz. A veces, al despertar, el alma simplemente sabe. No necesita razonar. Lo comprendió mientras dormía. En esos casos, lo correcto es actuar con serenidad. No es impulso, no es capricho, es comprensión. La mente ya lo sabía, pero el corazón lo entendió mientras el cuerpo reposaba. Y ese entendimiento debe ahora traducirse en movimiento. Otras veces, el sueño no da respuesta directa, pero cambia la disposición interior. Una persona puede soñar con una escena que le recuerda una antigua herida. Al despertar, no sabe qué hacer, pero nota que algo en su corazón se ha ablandado. Quizás no entendió todo, pero está listo para hablar con quien antes evitaba. Quizás no resolvió el conflicto, pero ya no siente rechazo.
Esa transformación emocional es parte del amanecer consciente. No todo debe entenderse con palabras. A veces, basta con notar que el alma está más dispuesta. Ese cambio ya es acción. El Cristo interno no exige grandes gestos. Pide coherencia. Pide que el pensamiento, la palabra y la acción estén alineados. Si el sueño te mostró que estás sosteniendo una idea equivocada, abandónala al despertar. Si te reveló una verdad que has estado ignorando, comienza a practicarla. Si te mostró a alguien que necesita tu ayuda, no lo pienses más, llama, escribe, acércate. La revelación se completa en el acto. Y el acto más simple, cuando está inspirado por el Cristo, tiene más poder que 1000 meditaciones sin consecuencia. Este proceso también fortalece la fe. Cuando ves que la idea recibida en la noche encuentra su lugar en el día, que la intuición se confirma en la acción, que el símbolo se vuelve camino, entonces crece tu confianza en el espíritu. Ya no dudas tanto. Ya no preguntas tanto. Empiezas a caminar con mayor certeza. Sabes que no estás solo. Sabes que hay una inteligencia que te guía, incluso cuando duermes. Sabes que tus decisiones no vienen solo de ti, sino del contacto permanente con la fuente. Esta certeza es la base de la paz verdadera. El amanecer, entonces, no es solo la salida del sol. Es la irrupción de la conciencia. Es el momento en que decides ser fiel a lo que el Espíritu sembró en ti durante la noche. Es el instante en que eliges no volver al automatismo, no ignorar la señal, no diluir la enseñanza. Por eso, propongo una práctica sencilla, pero transformadora. Al despertar, después de escribir lo que recuerdas, hazte 3 preguntas. 1. ¿Qué idea me dejó paz? 2. ¿Qué puedo hacer hoy con esa idea? 3. ¿Qué palabra, actitud o acción concreta expresa esta comprensión? Las respuestas no necesitan ser espectaculares. Puede tratarse de una conversación pendiente, de una tarea que posponías, de un hábito que debes abandonar, o simplemente de una actitud distinta hacia algo cotidiano. Lo importante es que actúes. Que no permitas que el día borre lo que la noche te reveló. Que completes el circuito. Porque la revelación que no se convierte en servicio se marchita. Pero la revelación que se convierte en amor se multiplica. Cada acto inspirado por una visión nocturna cierra un ciclo espiritual. El pensamiento sembrado antes de dormir se convierte en símbolo. El símbolo se revela como enseñanza. La enseñanza se traduce en acción. Y la acción eleva la conciencia. Así se construye una vida guiada por el Espíritu. Así se transforma el descanso en oración, el sueño en revelación y la vigilia en expresión viva del Cristo. Oración para comenzar el día con conciencia espiritual. Gracias, Dios, por la noche que me diste. Gracias por la guía recibida, por los símbolos mostrados, por la paz sentida. Hoy me dispongo a vivir según tu verdad. No quiero entender solo para mí. Quiero actuar. Quiero servir. Quiero convertir cada revelación en un acto de amor. Cristo en mí guía mi mente, mis palabras, mis decisiones. Que este día sea una continuación de la oración. Que cada paso sea respuesta. Que cada gesto manifieste lo que mi alma vio mientras dormía. Gracias porque ya está hecho. Amén.